10:46 de la mañana y bueno, y llegó el estreno, una nueva sección de mi mano. Que se llama, bueno, hablemos de, y en este caso vamos a hablar de por qué hace tanto calor en la Argentina. Bueno, esto fue una cosa que empecé a leer, la información que está al alcance de todes, de páginas oficiales como la del Servicio Meteorológico Nacional, por supuesto, CNN en español, el medio en donde nuestro querido Pablito Audero diserta, porque bueno, qué tipo de cosas del economista, porque la idea también de BBC y del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, porque bueno, hay muchas aristas que el cambio climático en sí, la verdad que es algo que nos afecta a nivel humano, sí, a nivel económico y a nivel social. Totalmente. Y eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, la realidad es que estas temperaturas extremas estuvieron batiendo récords en marzo, sobre todo en el centro y en el este del país. Y especialistas en meteorología han advertido y han charlado con el medio Telam, ese que quiere vaciar la reta, ¿no? Para seguir resaltando la labor que hacen. Y tiraron acá un título que decís, bueno, me pego un tiro mañana. Porque dicen que las olas de calor son las olas de calor intensas más frescas del resto de nuestras patéticas vidas. Ah, buenísimo. O sea, el meme es realidad. Así, el meme es realidad. Y también explicaron que Argentina está atravesando el verano más cálido de su historia por una suma de factores desafortunados, ¿sí? Que van desde las variables naturales, porque es verdad, hay variables naturales que hacen que esté pasando todo esto, y también la influencia del cambio climático, que no es menor. La presidenta del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas hizo una consideración que dijo que, bueno, solía ser muy raro que en el área metropolitana de Buenos Aires hayan temperaturas por arriba de los 34 grados, y ahora es moneda corriente, digamos, es una cuestión cotidiana. Esta investigadora explicó que hay un factor clave que tiene que ver con la variable natural, que es la oscilación de un fenómeno que se llama Madden-Julian. Ah, bueno. Sí. Es un patrón climático natural que se produce sobre todo en las zonas tropicales y altera los campos de presión sobre Sudamérica, favoreciendo que sea lo más alto de lo normal en el centro de nuestro país, ¿sí? Claro. Y ella agrega y dice, bueno, el calor persiste tantos días porque este patrón promueve que las condiciones de presión no se modifiquen, no varíen y queden estáticas. Por eso es una cosa donde vemos... llega la noche, no baja la temperatura, viene el otro día, son las 8 de la mañana, hacen 30 grados, ¿no? También un climatólogo del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, del CONICET y de la UBA, comenta y explica que existen causas múltiples que favorecen condiciones cálidas y secas, como la influencia de altas presiones sobre el Atlántico Sur y del fenómeno natural llamado La Niña, que afectó al país en los últimos 3 meses con una sequía extrema, y ya estuvimos viendo lo que eso generó en la agricultura del país, que ahora también vamos a hablar un poco de eso. Después existe también una oficina en Estados Unidos que se llama Administración Oceánica y Atmosférica, ¿sí? Que anunció que efectivamente el jueves pasado, de la semana pasada, este fenómeno llamado La Niña culminó. Ah, bueno, bien. Exactamente. Pero en Argentina, informó el Servicio Meteorológico Nacional, todavía no vamos a ver mucha variación en cuanto a las precipitaciones. La famosa lluvia que vemos que no llega, es porque este fenómeno terminó hace poquito y también tarda un tiempo en generarse las condiciones efectivas para que vuelva a llover. Exactamente. Bueno, y agregaron que, bueno, ahora La Niña efectivamente se está debilitando, pero la oscilación de Madden-Julian en el último mes empezó a activarse, en la fase que estamos metiendo una cosa sobre otra. O sea, además de lo que sucede con La Niña, tenemos el fenómeno y los dos juntos. Exactamente. Y parece que sí, este fenómeno Madden-Julian está en la fase que produce en nuestro país condiciones secas y cálidas, ¿sí? Como que va por fases, y en ese momento estamos en esa fase. Pero hay un factor clave que está alimentando a estas temperaturas agobiantes, que son las altas presiones también del Océano Atlántico cerca de la costa patagónica, al sur de la provincia de Buenos Aires también, y explicaron en CNN del Servicio Meteorológico Nacional que esta posición en ese lugar lo que hace es favorecer un predominio a lo largo de todo el verano de vientos del sector norte sin interrupciones. Oh, claro. Exactamente, ahí tiene que ver con el tema de del mar, ¿viste? Que además con todo lo del cambio climático también eso se modifica.
Pero bueno, el cambio climático efectivamente, como ya sabemos, es producto de la acción humana. Eso no hay otra. E intensifica estos eventos meteorológicos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, lo que estamos viviendo, que son las olas de calor. ¿Qué son las olas de calor? Bueno, son periodos en el que las temperaturas mínimas y máximas superan, al menos por 3 días consecutivos, ciertos valores que van dependiendo del lugar que estamos hablando, y esto está comprobado científicamente. Por eso se habla de una novena ola de calor, porque, por ejemplo, la semana pasada bajó 2 grados la temperatura, bueno, y científicamente eso significó que ahí terminó una ola de calor y al otro día comenzó otra, claro, no es que lo percibís con un descenso de temperatura hermoso, sino que cambia mínimamente, pero inicia enseguida la siguiente ola. Tremendo, 9 olas seguidas son. Exacto, que por lo general lo más común en la Argentina, en el área metropolitana de Buenos Aires, eran 3 olas de calor por el periodo del verano. Bueno, estamos, ya no sé, triplicando esos valores, y eso tiene que ver efectivamente con el cambio climático, bien, ¿no? Pero bueno, según este informe, como les comentaba, del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, en la ONU, que es un informe publicado en el 2021, ejemplifica que las olas de calor extremas tienen aproximadamente 5 veces más probabilidades de ocurrir por el aumento de las temperaturas producto de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos estos fenómenos naturales que vemos son naturales, suceden, son parte del ciclo del planeta. Lo que hace el efecto invernadero es multiplicar las posibilidades de que eso llegue a situaciones extremas. Claro. Que es lo que estamos viviendo ahora. Se extreme, llega a temperaturas más altas de lo que estos fenómenos naturales indicarían, y además se prolongue. Exactamente. Y también explicaron que para poder atribuir estas olas de calor, en particular en nuestro país, en la Argentina, al cambio climático hace falta hacer un estudio de atribución, que son investigaciones que se hacen una vez que finalizan estos episodios y que llevan mucho tiempo. Así que también en algún punto son estimaciones, falta un estudio concluyente de decir, bueno, efectivamente es esto, efectivamente es de esta otra manera. Claro, bueno, o sea, hay que hacer un estudio y obviamente con eso se hace con distancia en el tiempo, pero no es que ese informe va a decir, no chicos, al final era re natural todo lo que pasó. No. Hay variables naturales, las hay. De hecho, en estos informes leía que lo que hace, decían, bueno, es clave el número 60. ¿Por qué es clave el número 60? Porque lo que hace el cambio climático es multiplicar por 60 las probabilidades de que esto suceda. Por tanto, en esta etapa lo que podemos sí afirmar con fundamento científico es que es sabido que el cambio climático impacta en las olas de calor, pero que es necesario un análisis específico del caso para atribuir una atribución, para establecer una atribución directa. Claro. Digamos, y decir, sí, es esto, y es esto de esta manera. Claro. En este informe de panel intergubernamental sobre cambio climático, dice, bueno, si los humanos están calentando el planeta inequívocamente. Eso es así, es una realidad. Pero, ¿qué pasa con este informe, no? El informe va más allá de las condiciones climáticas anterior a atribuir la culpa del calentamiento global directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero que generan los seres humanos, y entonces ya no se trata tanto de un cambio climático natural o causado por el hombre. La dependencia de... Perdón, no te entendí esa parte, te juro. No, claro, que el informe dice, bueno, ¿no? Habla sobre las condiciones climáticas. Sí. Y dice, bueno, podemos decir que directamente es culpa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, un poco sí, como chico, como no. Como chico, no. Hay un factor clave que además de los efectos de los gases de efecto invernadero, no se trata del todo de eso, sino que también de la dependencia de la sociedad de los combustibles fósiles. Ah, claro. ¿Sí? Y esa es la razón por la que el planeta se calentó 1,2 grados. Ah, buenísimo. Que ya sabemos lo que eso significa. Combustibles fósiles, estamos hablando de la nafta, o sea, el petróleo. Exactamente. Todo lo deveniente del petróleo. Exactamente. Y lo que eso, o sea, que no solo es en temas vehiculares, sino en funcionamiento de maquinaria de producción. Sí, y siempre eso, uno piensa, bueno, en el autito, no uses auto, usa bicicleta. Bueno, pero está el auto, están las máquinas de producción, están los aviones. Hay varios medios que utilizan ese tipo de recursos y que gastan más que un autito. Exactamente. Así que bueno, el calentamiento global efectivamente está sucediendo más rápido que los pronósticos que habían dado los científicos en su momento, y proyecciones recientes indican que vamos a alcanzar o superar los 1,5 grados, umbral que los científicos describen como clave mantenerse por debajo. Y esto puede llegar a suceder dentro de las próximas
2 décadas aproximadamente. Pero bueno, sí. Oye, eso es, encima que vamos a ser viejos, nos vamos a cagar de calor. Y un poquito sí, así que un poco lo que dicen es que la única forma de detener el calentamiento es acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero, porque cuanto más se tarda, más sube la temperatura y más difícil es salir de esa situación. Uno de estos estudios como que hacía una proyección de 4 escenarios posibles. Dentro de esos 4 habían 2 que eran moderados, que significaba que podemos realentar ese procedimiento para llegar a sobrevivir y subsistir dentro de esas probabilidades, pero bueno, había que ponerse las pilas ayer, ¿no? Estos informes son largos y exhaustivos en alcance, detalle y sobre todo detalles científicos, pero lo que sí vemos es que contienen muy poco para sugerir políticas públicas para remediar la crisis climática, ¿no? Claro, es como son que muy descriptivos. Son descriptivos, son detalles, y bueno, ¿y qué pasa? ¿No? En este informe, por ejemplo, es puro hecho científico y pronóstico del futuro. Y esto un poco sí nos deja a nosotros la pregunta de, bueno, ¿cuál es el rol de la política dentro de esto y el rol de nuestros dirigentes en esta clave, ¿no? Como qué se hace como en materia de Estado para contribuir a no morir. A no morir todos. A no morir todos. Tremendo. Y a no matar el planeta, ¿no? Pero bueno, este área también está experimentando una sequía prolongada. En nuestro país, por lo menos, desde el año 2000. En el mundo también igual, sí. No es una característica específica de la Argentina, pero bueno, es algo que se está viendo desde el 2019. Sigue empeorando, la sequía y el calor se refuerzan mutuamente y exacerban, por supuesto, los impactos en la agricultura. Entonces se espera que estas cosechas sean las peores en los próximos 7 años al menos, con pérdidas económicas para agricultores, para el Tesoro Nacional, ya que lo que nos sucede a nosotros como Argentina, y por eso es tan importante y se reclama tanto, es que, bueno, somos el mayor exportador de trigo en América del Sur. Claro. Entonces eso efectivamente nos daña económicamente. Claro, pero a su vez es la propia agricultura la que está desmontando y contribuyendo de alguna manera a esa sequía, y después se pierden las cosechas, pero también bueno, hay que darse cuenta que hasta cierto punto no es sustentable. O sea, tener más campos para plantar más porque hay sequía y producís menos no es igualmente rentable. Exactamente, ¿no? Y además, cuanto más vos estirás esa frontera de producción, peor es el resultado. Eso se va disminuyendo porque los campos más fértiles ya fueron usados y ya se va desgastando la tierra, ¿no? Claro. Pero bueno, al ser un importante actor en el mercado mundial de trigo, también esto podría significar aumentos de los precios mundiales de los alimentos, que es algo que ya vemos que está sucediendo. Pero bueno, seguirán haciendo estudios y haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, los efectos del cambio climático en los procesos productivos son un montón. Las industrias efectivamente se van a ver afectadas de modos diversos, también por la falta de agua, por la falta de materias primas, por la crisis energética que hay, por el cambio de las condiciones atmosféricas. Esto dificulta la producción en muchísimos niveles. Por ejemplo, en España, 2 de los sectores productivos más afectados van a terminar siendo el turismo y la agricultura. Claro, que deben ser los 2 principales. Y no tienen muchos recursos, ¿viste? Nos lo tuvieron que robar todos a nosotros. Pero bueno, ahora de lo que un poco se trata es, ya que el cambio climático está siendo manifestado, hay que minimizar sus efectos. Existen 2 estrategias para realizar esto que son complementarias. Sí. Una es la mitigación y otra es la adaptación. Opa. La mitigación pasa por una reducción del consumo energético y por la sustitución de las energías fósiles por las renovables. Algo que, bueno, es muy interesante, se está haciendo, se está buscando, hay firmas de tratados, un montón. Y en cuanto a la adaptación, hay que elaborar planes que amortigüen el impacto del cambio climático en cada uno de los sectores productivos. Estas 2 propuestas tienen que retroalimentarse entre sí, no es una y la otra, claro, sino que hay que atacar de lleno. Estas medidas van a afectar efectivamente negativamente a algunas empresas, porque es cambiar las modos de producción y eso requiere inversión, requiere reacomodamiento y todo eso. Tanto la mitigación como la adaptación van a producir igualmente un aumento en el empleo en cada uno de los sectores donde se desarrollen. Eso es una realidad. Igual también lo hablábamos con Pablito. Esto significa también va a ser un aumento en el empleo, pero ¿de acá cuánto tiempo? Claro. ¿No? Tal vez te dice, sí, en 70 años esto va a ser que aumente el empleo en estos sectores. Claro, y en 70 años todos prendido fuego. Claro, pero bueno, ¿qué quiere decir para los trabajadores ahora? Y la verdad que no lo sé. Pero bueno, sí se están abriendo nichos en el mercado que cubrirán necesidades como gestores de energía, servicios energéticos integrales, iluminación, calefacción o aire acondicionado, siempre buscando maximizar el ahorro.
Pero bueno, ya sabemos cómo el capitalismo igual interviene en esto y usa las cosas a su favor, ¿no? Tampoco seamos ingenuos de decir, ay, esta es la solución cuando sabemos que no sé si va tanto por el lado de mejorar nuestra calidad de vida, sino a ver cómo gano más plata y sigo en pie en algún punto. Pero bueno, a mí me parece importante porque cuando hablamos de esto, en algunas de estas informes sí leía como, bueno, si todos dejamos de consumir esto de esta manera, vamos a ahorrar $1.200.000, qué sé yo, ¿viste? Como que había una cosa medio individualista, por eso a mí también me interesó buscar cuáles son los países que contribuyeron históricamente al calentamiento global. Bien, me sirve, ¿no? Porque eso. no es lo mismo vos comiéndote un bife de chorizo Sí. que China. No. No es lo mismo. Primero y principal, en el primero de la lista está Estados Unidos. ¿Sí? Sí, obvio. Seguido a cierta distancia. No sé, perdón, te digo, y sí, obvio, porque uno está acostumbrado a estigmatizar, pero ni siquiera es que tienen la mayor población ni nada por el estilo, entonces. No, son primero economías completamente empresariales y potencias mundiales, y eso está claro. Lo sigue a cierta distancia China, luego Rusia, Brasil e Indonesia. Mirá. Ahí tenés. Estos 5 países, según una última encuesta sobre la acumulación histórica de emisiones de dióxido de carbono, son los mayores contaminadores del mundo. Y por primera... Aparte casi todos los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, Indonesia, China... Ah, no, Indonesia no es No, India, Indonesia no. Perdón. Sí, pero bueno, casi todos. Casi, por ahí. 4 de 5. Y esta última encuesta por primera vez toma en cuenta la deforestación. Y esto es lo que contabiliza la liberación de dióxido de carbono y por eso países como Brasil e Indonesia están en un lugar prominente. Esto tiene que ver con la deforestación, no tanto con la contaminación por producción o por un montón de cosas, ¿no? Como digo, porque uno se tocan distintas temáticas, pero está todo, digamos, en lo mismo. Y alguien te podría decir, ¿cómo? Brasil tiene el Amazonas, es el pulmón de América, ¿cómo va a contribuir? Y sí, bueno, pero si ese pulmón lo venimos cercenando año tras año, bueno, claro, pasan estas cosas. Y se van sumando porque en una encuesta que había sucedido en 2019 que se llamaba Carbon Brief, solo contemplaba las emisiones por la quema de combustible, ¿sí? Que eso tiene que ver con un tipo de producción específica, por ejemplo, quema de combustibles, transformaciones en el uso del suelo, producción de cemento, por ejemplo, y en esa encuesta, sí, el país históricamente más contaminante era, por supuesto, Estados Unidos, seguido por China, Rusia, Alemania y Reino Unido. Como se suma esta variable de la deforestación, entra Brasil e Indonesia, que cabe destacar que fue durante que esto no lo puse, pero sí lo leí, que fue durante el gobierno de Jair Bolsonaro y con toda la quema del Amazonas que Brasil entra dentro de estas encuestas, ¿sí? Claro. Así que tremendo. En total, los seres humanos emitieron alrededor de 2.5 billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera desde 1850. Estados Unidos, de todos estos números, contribuyó con un 20% del total de estas emisiones, China un 11%, Rusia un 7%, Brasil un 5% e Indonesia un 4%, ¿no? Tremendo igual, o sea, porque está bien, estamos enumerando los primeros 5, pero la distancia del primero al segundo ya es abismal, es el doble. Es el doble. Por eso cuando hablamos de, bueno, ¿cómo hacemos para detener estos cambios climáticos y movernos hacia energías renovables y bla, bla, bla? Bueno, está buenísimo que quieras hacer tu acción individual y que te comprometas con eso y que bla, 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 porque todo suma en algún punto, pero si Estados Unidos no cambia sus formas de producción y el planeta se va a prender fuego igual, ¿no? Para también veamos cuál es la intervención de los estados, las políticas públicas y cuánto tiene que ver eso más que Santi Maratea mandando camiones hidrantes al Chaco, boludo. Perdón, saqué, no voy a controlar de nuevo. Olvídate de Santi Maratea. Ay, no puedo. Pero bueno, efectivamente, el cambio climático sí es una temática que nos atraviesa económicamente y a nivel de desigualdad social. Por ejemplo, hay un nuevo estudio también que indica que la brecha en el Producto Bruto Interno de los países más ricos y los más pobres es un 25% mayor actualmente de lo que hubiera sido por la culpa del calentamiento global. O sea que el calentamiento global exacerba la desigualdad social entre los países con más PBI y los que menos tienen. Eso se debe a que hay países a los que el cambio climático está beneficiando. Toma mate. Por ejemplo, uno de los, según un estudio de Stanford en Estados Unidos, indica, y esto fue como, mira qué surprise, el que más se beneficia por el cambio climático es Noruega, seguido por Canadá y Suecia. ¿Cómo? ¿Viste?
y a la vez ha deprimido el crecimiento económico en naciones de climas más calientes como la India, Nigeria y Brasil. Ah, claro, está bien, ya entiendo. Exactamente. La desigualdad económica entre los países cayó en las décadas recientes y este estudio nos muestra que la brecha entre naciones más ricas y más pobres hubiera disminuido más rápido si no hubiera existido el calentamiento global, ¿sí? Esto es tremendo. Este estudio se analizó, es un trabajo de 50 años de temperaturas anuales y datos del PBI de 165 países, así que es bastante completito y demostró que el crecimiento económico en años más calientes que el promedio se aceleró en naciones con climas más fríos como Noruega y se volvió más lento en naciones con climas más calientes. ¿Por qué? Porque, bueno, favorece a un clima que puede favorecer el trabajo, la producción, claro, el turismo, un montón de cosas, ¿sí? Así que es, la verdad, que tremendamente muy fuerte. Y por último, sí, todo lo que tiene que ver con el aumento del nivel del mar, que tiene que ver con el derretimiento de los glaciares, las migraciones masivas de los países más afectados por el calentamiento global hacia Europa y Estados Unidos. Es verdad, es decir, la gente se ve obligada a migrar por las temperaturas que hacen que disminuya el trabajo, que disminuya la economía, que se intensifique la desigualdad, las sequías. También el calentamiento global influye, no sé, a huracanes, desastres naturales, un montón de cosas que hacen que la gente no pueda habitar más en su territorio y la pérdida de cosechas, bueno, que impacta a la economía mundial, ¿sí? Sí, y esto que se ve que además de sequías tan profundas y olas de calor tan extremas, son lluvias e inundaciones mortíferas. Exactamente, así que un poquito eso es, porque, digamos, no podemos seguir haciéndonos los boludos con este tema, es algo que sucede hace mucho tiempo, pero sí me parece que es hora de llevar esta discusión en un plano de la agenda pública, porque poco y nada estamos viendo, y por lo menos me voy a acatar a lo que sucede en Argentina en un año electoral, donde este tema de cuáles son las políticas públicas que se toman a partir de eso, o qué tipo de, digamos, de discusión se da en la firma de los tratados, en la política internacional, digamos, este tema efectivamente no está en agenda, y la realidad es que por más de que nosotros nos pongamos las pilas y digamos, che, Argentina en esto, que hay un montón de cosas para hacer, la realidad es que si las grandes potencias mundiales no cambian sus sistemas de producción, y no hay mucho que podamos hacer. No, claro, por más que yo use mi cepillo de bambú, no va a modificar en absolutamente nada si no se aplican esas políticas. Exacto. Y a mí me gustó mucho la parte que comentabas de, digamos, de la disociación del mundo científico con el mundo de la política. Exacto. El científico, yo hago ciencia, entonces escribo informes sobre ciencia y no da un aporte hacia la vida política. Y el político que tampoco se gasta en ir a buscar un científico que más o menos le diga, che, a ver cómo podemos hacer para que estas cosas mejoren, digo. Exactamente, y también, digamos, nosotros por nuestra parte podemos hablar de toda la quema que se está haciendo en todo el territorio del país y cómo eso nos afecta directamente y cómo tiene que ver con un negociado empresarial y con la, digamos, como se dice, con la complicidad del mundo de la política, pero también es importante y elemental entender el contexto mundial e internacional de todas estas cosas, porque tiene mucho que ver y acá nadie se salva solo. Me parece que queda un largo camino por recorrer. Los informes son alarmantes, la verdad que yo dije voy a armar esto y casi me tiro del balcón, pero bueno, me parece importante porque también cuando uno dice, che, qué calor de mierda que hace en la Argentina, ¿por qué no baja la temperatura? Bueno, es por todo este abanico de posibilidades. Esta es la foto más o menos completa de por qué pasan estas cosas, como bueno, siempre la información es poder, así que un poquito de eso, chiquis. Gracias, lamento amiga, las por malas darnos noticias. la información justamente y por darnos ese poder también, Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos.